ritos y símbolos vaceos. Este es el tema de la quinta edición de la muestra expositiva Vacearte, arte contemporáneo de inspiración vacea, inaugurada en el Museo de la Universidad de Valladolid. Vacearte es un guiño al pasado, es un guiño a partir de autores contemporáneos que entienden como propio ese legado vaceo que hemos heredado y que nos corresponde a todos, y que con su genio y su capacidad de expresión pues nos devuelven de alguna manera reinterpretado al presente. La exposición está organizada por el Centro de Estudios Vaceos Federico Battenberg de la Universidad de Valladolid. En la misma se pueden contemplar piezas originales procedentes del yacimiento arqueológico de Pintia, en Padilla de Duero, junto a obras de artistas contemporáneos inspiradas en ellas. Para la muestra, los artistas han reinterpretado ritos y símbolos vacceos, como armas, joyas, amuletos, miniaturas, huevos pintados o piezas cerámicas. Estas creaciones artísticas, como en ocasiones anteriores, pueden adquirirse mediante el método de puja, llevada a cabo por vía electrónica a través de la página web del Centro de Estudios Vaceos Federico Battenberg. La puja estará abierta hasta el día 21 de diciembre. Los beneficios obtenidos se destinarán al proyecto Pintia. Los mitos y los símbolos son el lenguaje de un pueblo que fue ágrafo. De manera que Vacearte, pues a lo largo de las distintas ediciones, vamos en la quinta edición, ha ido buscando temas concretos, y este en particular nos parecía que en una sociedad cuyo conocimiento se transmitía a través de la oralidad, que no hay testimonios escritos, pues era importante abordarlo, ¿no? Abordarlo a través pues, de toda una serie de elementos que representan la vida y la concepción de ese universo prerromano, vaceo, que tuvo pues, su momento a lo largo de 18 generaciones entre el 400 a.C. y la conquista romana, y que luego pues, se diluyó en parte, solamente en parte, pues, en el Imperio Romano. Vacearte nació en 2008, cuando un grupo de artistas plásticos decidió apoyar las actividades de difusión de las investigaciones arqueológicas del Centro de Estudios Vaceos de la Universidad de Valladolid, mediante la realización y exposición de trabajos inspirados en la cultura vacea investigada en la zona arqueológica Pintia. Una de las novedades de esta quinta edición es la apertura de la muestra a artistas lusos. Una decena de autores portugueses del entorno de Porto, Vilanova de Gaia, se suman a los artistas nacionales que colaboran en esta iniciativa desde su inicio. Aquí hubo una gente que estaba asentada durante, podemos decir, miles de años, y que al cabo del tiempo pues, se había adaptado específicamente a estos territorios que ocupaban. La meseta es uno de esos territorios, el Valle del Duero es uno de los ejes principales de Iberia, y en ese sentido pues, nos parecía muy interesante también establecer lazos transfronterizos, ¿no? A veces esas fronteras son artificiales. Yo creo que en el caso del mundo portugués y español pues, se trata de creaciones mucho más recientes, pero que están unidas evidentemente por unos mismos sentires, ¿no? Es necesario mostrar lo que se hace en un espacio que ahora no é, agora dos países, pero nesses tempos não havia dois países, era um espaço comum. Acho que é necessário que desde tanto tempo, desde esses tempos remotos, mostrar que se pode todos os dias e atualmente mesclar as culturas, mostrar o que hace uma parte da península, o que hace outra parte, intercambiar. La muestra puede contemplarse en la sala de exposiciones del Museo de la Universidad, en la Plaza de Santa Cruz de Valladolid, hasta el 21 de diciembre de 2012. Pueden ampliar la información sobre Vacearte y sobre la zona arqueológica Pintia en la web pintiavaccea.es.